Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. ¿Es posible ser 4, 5 o 100 poetas a la vez y que cada uno tenga su propia alma, su propia firma y sus propios dolores? Fernando Pessoa lo hizo. Él mismo se definió como un fingidor que escribe no para engañar, sino para multiplicar la realidad. El pasado 13 de junio se cumplió un año más de su nacimiento. Su vida coincidió con un período profundamente convulso en Portugal. En 1910, tras la caída de una monarquía decadente e impopular, se instauró una primera república, cuya endémica fragilidad institucional y división faccional abonaron el terreno para el ascenso del dictador Antônio de Oliveira Salazar, percibido inicialmente por amplios sectores como una promesa de orden. En ese complejo escenario, Pessoa mantuvo un compromiso constante con la escritura de contenido ideológico. Así, al final de sus días, el entorno cultural no solo lo reconocía como un poeta excepcional, sino también como un incisivo analista y polemista político. Al momento de su muerte en 1935, Fernando Pessoa ya consolidaba un notable respeto intelectual en Lisboa. Su firma no solo aparecía en revistas literarias mediante poemas y prosa creativa, sino también en la prensa de opinión a través de agudos artículos políticos. En este programa de Días de Radio queremos rendir homenaje a este autor que, según Manuel Moya, uno de sus biógrafos, fue un hombre de su tiempo que leía y componía novelas policiales, que se interesó por el ocultismo y los alienistas, que participó en la opinión pública, que fue inventor, publicista, editor, traductor, bebedor, hacedor de horóscopos, poeta vanguardista, creador de heterónimos y sobre todo un escritor exigente. La primera nota es una biografía del portal de la Universidad de Guadalajara, en la que dan cuenta de algunos elementos esenciales de su vida. Un escritor que fue varios escritores, un novelista que fue un filósofo que se anticipó al existencialismo y un hombre que se consideró a sí mismo una nimiedad que se situaba ante el vasto cielo estrellado y el enigma de muchas almas, ante la noche del abismo incógnito y el caos de no comprender nada. El 13 de junio de 1888 nació, en Lisboa, Portugal, Fernando Pessoa. Los avatares familiares marcaron su obra. Antes de cumplir 10 años escribe su primer poema y crea su primer heterónimo. Viaja con su madre a Sudáfrica, quien se casó con un diplomático. Recibe una educación británica. Lee en inglés un abanico de poetas que van de Shakespeare a Lord Byron. Revisita a Keats y a Edgar Allan Poe, quien pudo ser su heterónimo ideal en un cruce de tiempos. Antinous y 35 sonetos e English Poems 1, 2 y 3 son sus poemarios publicados en vida y los escribió en inglés. Su mirada original, penetrante, su prosa inédita, su introspección lo llevaron a escribir sentencias como: «La vida práctica siempre me ha parecido el más cómodo de los suicidios». De vuelta a Lisboa en 1906, publica ensayos y ejercicios poéticos en revistas como Águia, Orpheus, Atena y Rui Vaz. Escribe mientras trabaja como traductor. Alberto Caeiro, Álvaro de Campos y Ricardo Reis son sus heterónimos más celebrados. Lejos de ser seudónimos, cada uno tiene voz propia, un registro poético que los ha hecho pasar a la posteridad. Bernardo Soares es el heterónimo autor del Libro del Desasosiego, publicado apenas en 1982, una autobiografía intelectual, emocional y filosófica, tan ambiciosa y perdurable como El hombre sin atributos de Robert Musil, donde el pensamiento puro es el personaje central. La muerte prematura de Fernando Pessoa en 1935, su vasta e intensa obra, lo convirtieron en un ser mítico. Si el corazón pudiese pensar, se detendría.
Richard Zenith, aclamado traductor y crítico literario, es uno de los mayores especialistas en la obra de Fernando Pessoa. A continuación nos presenta su visión acerca de Pessoa y su apellido. Este autor nos dice que la desbordante imaginación y la originalidad del autor no solo explican la multiplicidad de su voz en múltiples heterónimos, sino también su mirada única sobre el erotismo y la política de su tiempo. Escuchemos. Curiosamente, el apellido Pessoa significa persona en portugués. Es un apellido no rarísimo, pero tampoco muy común. Y me parece que para Fernando Pessoa toda su vida era una búsqueda de lo que es una persona en general y lo que era su persona. Y rechazaba la idea de un yo definido, estable, por varias experiencias ya cuando era niño, que tenía una infancia un poco atribulada, le dieron a la conciencia que nada es estable. Entonces, toda su vida era, por un lado, una búsqueda de quién era, y también era una autocreación. Entonces, para Pessoa, que después con sus muchos alter egos que él llamaba heterónimos, es un fenómeno que empieza cuando es niño, ¿no? Y continúa con una fuerza cuando es más grande. Y todo eso es una búsqueda, pero también es autocreación. Y él encarnaba, digamos, en heterónimos ciertos deseos suyos y ciertas dudas suyas. En vez de estar frustrado porque una persona no puede hacer todo, él creó un ejército de heterónimos que podrían hacer muchas cosas que él solo no podría hacer. Del canal Letrarium traemos una nota acerca de los heterónimos más conocidos de Pessoa. ¿Te imaginas vivir con múltiples identidades dentro de tu mente? Eso fue lo que le ocurrió a Fernando Pessoa, uno de los escritores más enigmáticos de la literatura. Pero lo más sorprendente no es solo la cantidad de personalidades con las que escribía, sino que cada una de ellas tenía su propia biografía, estilo literario y hasta filosofía de vida. No eran simples seudónimos, sino heterónimos, personalidades tan complejas que parecía que Pessoa no escribía solo, sino a través de otros seres. Uno de los más fascinantes, Alberto Caeiro, era un poeta de la naturaleza que negaba toda forma de pensamiento profundo. Su estilo era simple, pero con una visión completamente opuesta a la del propio Pessoa. Luego estaba Ricardo Reis, un médico culto que abrazaba la búsqueda del placer y la poesía clásica. Pero el más perturbador de todos era Álvaro de Campos, quien vivía en un frenesí de modernidad, angustia y desesperación, reflejando el caos de un siglo convulso. Es como si Pessoa hubiera capturado las contradicciones del mundo en tres mentes diferentes. Lo más desconcertante es que el famoso poeta convivía con estos heterónimos como si fueran personas reales, pues llegó a escribir cartas entre ellos debatiendo sus ideas y estilos como si fueran escritores independientes. Incluso decía que no era él quien escribía sus obras, sino que solo escribía lo que estos personajes le dictaban. Entonces, ¿quién era realmente Fernando Pessoa? ¿El tímido oficinista que nunca publicó un libro en vida? ¿O el poeta genial detrás de un universo de identidades distintas? Quizás nunca lo sepamos. Es posible decir que la ciudad no es un simple decorado en la obra de Pessoa, sino un heterónimo más, una presencia viva, una extensión de su propio laberinto mental. Mientras escritores de la vanguardia europea viajaban por el mundo, Pessoa se dedicó a cartografiar de manera obsesiva las calles de su infancia y de su madurez. Del canal de Ángel Esteva, una nota sobre la influencia de Lisboa en la obra de Fernando Pessoa. Lisboa tuvo una influencia profunda y constante en la producción literaria de Pessoa, tanto como escenario físico como símbolo emocional y espiritual.
Pessoa convirtió a Lisboa en una presencia casi mítica en su obra, un reflejo de su mundo interior y de su visión filosófica. La ciudad no fue simplemente un lugar donde vivió, sino una compañera silenciosa en sus reflexiones más profundas. La Lisboa de Pessoa no es la metrópolis moderna y agitada del día de hoy, sino una ciudad melancólica, estática y contemplativa, perfecta para su estilo introspectivo. Sus calles, sus cafés, el bullicio del puerto y el ritmo lento de la vida urbana alimentaron su imaginación. Muchos de sus textos evocan paisajes lisboetas, desde el Chado hasta la Baixa, pasando por la Praça do Comércio y el río Tajo, lugares que se convirtieron en escenarios poéticos o en puntos de meditación existencial. Un ejemplo claro de esta influencia es su famoso libro do Desassossego, libro del desasosiego, escrito bajo el heterónimo Bernardo Suárez, un ayudante de contabilidad que trabaja en la Baixa Lisboeta. En este libro, Lisboa se convierte en un espejo del alma del narrador, una ciudad donde el tedio, el sueño y la nostalgia se entrelazan. El ritmo monótono de la ciudad refleja el vacío interior del personaje, mientras que su belleza silenciosa actúa como consuelo. Lisboa también fue fundamental en la creación de sus heterónimos. Álvaro de Campos, por ejemplo, escribe desde la experiencia del puerto lisboeta, influido por la modernidad que llegaba por mar. En contraste, Ricardo Reis percibe Lisboa con una mirada más clásica y distante, como un observador que contempla la ciudad desde una especie de exilio interior. Los cafés de Lisboa, especialmente el famoso Café à Brasileira en el Chiado, fueron espacios claves en la vida de Pessoa. No solo escribía allí, sino que también observaba, escuchaba y pensaba. Estos lugares eran sus laboratorios creativos, donde surgían ideas y personajes. Hoy la ciudad honra esa conexión con una estatua suya sentada frente al café, como un recordatorio eterno de esa simbiosis entre escritor y ciudad. Es posible encarnar simultáneamente a un acaudalado y astuto banquero y a un anarquista consumado que combate por la emancipación social. Según Pessoa, no solo es posible, sino rigurosamente lógico. Eso es precisamente lo que desentraña El banquero anarquista, un sorprendente relato publicado en 1922, una feroz diatriba razonada que desmonta el mito del igualitarismo, al que expone como el sustento falaz de nuestra civilización y que cuestiona las posibilidades de emancipación del ciudadano, defendiendo en cambio la libertad absoluta del individuo. A continuación, un fragmento de esta obra. Habíamos concluido de cenar. Frente a mí, el banquero, mi amigo, gran comerciante y acaparador notable, fumaba como quien no piensa. La conversación, que había ido apagándose, yacía muerta entre nosotros. Intenté reanimarla al azar, sirviéndome de una idea que me pasó por el pensamiento. Me di vuelta hacia él, sonriendo. «Es verdad, me dijeron hace días que usted en sus tiempos fue anarquista». «Fui, no. Fui y soy. No cambié con respecto a eso. Soy anarquista». «Esa sí que es buena. Usted anarquista. ¿En qué es usted anarquista, Solo si usted le da a la palabra cualquier sentido diferente». «¿Del habitual? No. No se lo doy. Empleo la palabra en el sentido habitual». ¿Qué quiere usted decir entonces? ¿Que es anarquista exactamente en el mismo sentido en que son anarquistas esos tipos de las organizaciones obreras? Entonces, entre usted y esos tipos de la bomba y de los sindicatos, ¿no hay ninguna diferencia? Diferencia hay. Evidentemente que hay diferencia, pero no es la que usted cree. ¿Usted duda quizás de que mis teorías sociales no sean iguales a las de ellos?
Ah, ya me doy cuenta. Usted, en cuanto a las teorías, es anarquista. En cuanto a la práctica... En cuanto a la práctica, soy tan anarquista como en cuanto a las teorías. Y en la práctica soy mucho más anarquista que esos tipos que usted citó. Toda mi vida lo demuestra. ¿Qué? Toda mi vida lo demuestra, hijo. Usted es el que nunca prestó a estas cosas una atención lúcida. Por eso le parece que estoy diciendo una burrada, o si no, que estoy jugándole una broma. Pero, hombre, yo no entiendo nada. A no ser que usted juzgue su vida disolvente y antisocial y le dé ese sentido al anarquismo. Ya le dije que no. Esto es, ya le dije que no doy a la palabra anarquismo un sentido diferente del habitual. Está bien. Continúo sin entender. Pero, hombre, ¿usted quiere decir que no hay diferencia entre sus teorías verdaderamente anarquistas y la práctica de su vida como ella es ahora? ¿Usted quiere que yo crea que usted tiene una vida exactamente igual a la de los tipos que habitualmente son anarquistas? No, no es eso. Lo que yo quiero decir es que entre mis teorías y la práctica de mi vida no hay ningún desacuerdo, sino una conformidad absoluta. De allí que no tenga una vida como la de los tipos de los sindicatos y de las bombas. Eso es verdad. Pero es la vida de ellos la que está fuera del anarquismo, fuera de sus ideales. La mía no. En mí, sí, en mí, banquero, gran comerciante, acaparador si usted quiere. En mí la teoría y la práctica del anarquismo están reunidas y ambas son verdaderas. El libro El desasosiego es quizás el más conocido de nuestro autor invitado. La gestación de la obra comenzó en 1913 y se extendió durante más de 2 décadas. Poco antes de su muerte, el escritor reunió cerca de 300 textos en un sobre rotulado con el título del libro. No obstante, tras su fallecimiento, los investigadores descubrieron varios cientos de fragmentos más sepultados entre sus miles de manuscritos. Aunque Pessoa esbozó algunas pautas para organizar el material, estas eran contradictorias entre sí. Nunca resolvió cómo estructurarlo. De Literatura para Oír, de la emisora de la UPB, traemos algunos fragmentos de esta obra. Não lastime que eu não sei sorrir. Não viaje que eu não sei ficar. Hoy he llegado de repente a una sensación absurda y justa. Me he dado cuenta en un relámpago íntimo de que no soy nadie. Nadie, absolutamente nadie. Cuando brilló el relámpago, aquello donde había supuesto una ciudad era una llanura desierta. Y la luz siniestra que me mostró a mí no reveló un cielo encima de ella. Me han robado el poder de ser antes de que el mundo fuese. Si tuve que reencarnar, he reencarnado sin mí, sin haber reencarnado yo. Soy los alrededores de una ciudad que no existe, el comentario prolijo a un libro que no se ha escrito. No soy nadie, nadie. No sé sentir, no sé pensar, no sé querer. Soy una figura de novela por escribir que pasa aérea y deshecha sin haber sido entre los sueños de quien no supo completarme. Pienso siempre, siento siempre, pero mi pensamiento no contiene raciocinios, mi emoción no contiene emociones. Estoy cayendo desde la trampa de allí arriba, por todo el espacio infinito, en una caída sin dirección, infinitupla y vacía. Mi alma es un maelstrom negro, vasto vértigo alrededor del vacío, movimiento de un océano infinito en torno a un agujero de nada. Y en las aguas, que son más giro que aguas, bollan todas las imágenes de lo que he visto y oído en el mundo. Van casas, caras, libros, cajones, rastros de música y sílabas de voces en un remolino siniestro y sin fondo. Y yo, verdaderamente yo, soy el centro que no existe en esto, sino mediante una geometría del abismo. Soy la nada en torno a la cual gira este movimiento sin que ese centro exista, sino porque todo círculo lo tiene. Yo, verdaderamente yo, soy el pozo sin muros,
pero con la viscosidad de los muros, el centro de todo con la nada alrededor. Y es en mí como si el infierno mismo riese, sin por lo menos la humanidad de los diablos riéndose, la locura agraznada del universo muerto, el cadáver rodante del espacio físico, el fin de todos los mundos fluctuando negro al viento, disforme, anacrónico, sin Dios que lo hubiese creado, sin Él mismo que está rodando en las tinieblas de las tinieblas, imposible, único, todo. Poder saber pensar, poder saber sentir. Mi madre murió muy pronto y yo no llegué a conocerla. En la voz de Lauren Mendinueta, poeta colombiana radicada en Lisboa, tenemos para ustedes la lectura de 3 poemas. El primero es de Fernando Pessoa. Autopsicografía. El poeta es un fingidor. Finge tan completamente que llega a fingir dolor del dolor que de veras siente. Y los que leen lo que escribió, el dolor leído bien lo sienten. No los dos que el poeta vivió, tan solo el que ellos no tienen. Y así en los rieles de la rueda gira entreteniendo la razón ese trencito de cuerda que se llama corazón. El segundo poema tiene la autoría de Ricardo Reis. Para ser grande, sé entero. Nada tuyo exageres o excluyas. Sé todo en cada cosa. Pon cuanto eres en lo mínimo que hagas. Así en cada lago la luna brilla entera porque alta vive. Alberto Caeiro es el autor del tercer poema que lee Lauren Mendinueta. Pensar en Dios es desobedecer a Dios. Pensar en Dios es desobedecer a Dios, porque Dios quiso que no lo conociéramos. Por eso no se nos mostró. Seamos simples y mansos como los arroyos y los árboles, y Dios nos amará haciéndonos bellos como los árboles y los arroyos, y nos dará verdor en su primavera, y un río donde ir cuando todo acabe. En esta sección musical empezamos con el fado, una expresión artística que entrelaza la música y la poesía, arraigada profundamente en las comunidades de Lisboa. Traemos a Misia musicalizando un poema de Fernando Pessoa. Finge tão completamente. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que de veras sente, que chega a fingir que é dor, a dor que de veras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve. Del portal Travesía Literaria, una composición que repasa la vida de Pessoa y sus heterónimos. En las calles de Lisboa, Fernando caminaba, con su alma dividida en cada esquina se hallaba. Ricardo Reis, el médico poeta, con su calma estoica en la vida se reta.
alma fragmentada en palabras y versos, la vida de Pessoa, un eterno universo, heterónimos danzando en un mar de papel, pensamientos profundos como viento y laurel. Alberto Cairo, pastor de la natura, con su simpleza pura, en la verdad se asegura. Álvaro de Campos, el ingeniero moderno, en la máquina y el humo, busca su cuaderno. Libros como el libro, el desasosiego, reflejan su mente. Hola en azul, amplio y libre es un poema de nuestro autor invitado interpretado por Ana Moura y Paxi Andion. Solta, vai uma nuvem errando, vaga no azul amplo solta, vai uma nuvem errando, o meu passado não volta, não é o que estou chorando. Passado não volta, não é o que estou chorando. Lo que lloro es diferente, está en el centro del alma, mientras en cielo silente la nube se mece en calma. Mientras en cielo silente la nube se mece en calma. Días de radio. 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 Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.